porque muchos de ustedes van a llegar al servicio social a hacer citologías sin nunca haber hecho una citología. Entonces, bueno, aunque dicen que el NIC ya no va a existir, lo vamos a seguir viendo en función de esta clasificación. Lo único que hicieron con la clasificación es poner esto como una lesión de alto grado que requiere tratamiento. Eso ya se hacía, al final de cuentas, ¿sí? Y esto, determinarlo como una condición baja, porque el NIC no tiene una posibilidad hasta del 90% de curarse solito, ¿sí? Entonces, por eso hicieron esta agrupación. Cuando la paciente llega con nosotros y tiene una lesión visible, ya vamos tarde. Cuando la paciente llega con nosotros porque tuvo sangrado, le colocamos un espejo y vemos un sangrado del cervix directamente, ya vamos tarde. Entonces, la condición de esto es identificar lesiones antes de que puedan ser sintomáticas o identificables, porque si no, prácticamente vamos tarde. Entonces, esto está determinado como es el método más útil, hablando de un estudio de tamizaje, entendiendo las limitaciones que tiene un estudio de tamizaje como tal. ¿Sí? Ya habíamos platicado en algún momento que en México tenemos graves problemas en el sistema. El sistema está terriblemente mal diseñado y que uno de los graves problemas es que incluso hay mujeres que teniendo cáncer reportan que hasta el 50% de estas pacientes se habían hecho una citología en los últimos 1 a 3 años previos y estaban negativas, ¿sí? O bien nunca tuvieron el reporte hasta que ya tuvieron el diagnóstico. La técnica de colocación del espejo vaginal ya la conocen. En esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que observar al momento que colocamos un espejo? Nuestra situación es poder visualizar, ¿sí?, esta imagen, que nosotros podamos ver perfectamente el cervix completito, ¿sí?, y que podamos visualizar el orificio cervical y la zona de transformación. La zona de transformación, que es la zona donde cambian tal cual dice, hace la transformación de los epitelios, es el lugar donde comúnmente ocurren las metaplasias iniciales que luego dan origen a las lesiones y al cáncer, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros podamos visualizar esta zona. ¿Cuáles son? Bueno, dice que el mejor instrumento es el cepillo endocervical o la brocha, pero todavía en algunos lugares se suele estar utilizando esta que se llama la espátula de aire, ¿sí? Aquí vemos que es la manera correcta de utilizar un cepillo endocervical. La espátula de aire deben hacerse 2 tomas, tiene una punta para hacer el barrido endocervical y otra porción para hacer el barrido exocervical. Y el cepillo es este que vemos aquí, que tiene una puntita y que nos permite hacer un barrido mucho más amplio endocervical y exocervical, ¿sí? Entonces, esas son las maneras en que vamos a hacer esta determinación. Aquí lo importante es el extendido de la laminilla. Cuando ocupamos una espátula de aire, bueno, normalmente en el famoso sistema que hablan, ese sistema es un poquito más controlado en el aspecto de que la laminilla en esta zona tiene que llevar los datos de la paciente. Esto, en las unidades hay unos lapicitos de punta de diamante que sirven precisamente para rotular en el cristal, ¿sí? Y entonces hacen el rótulo, en la espátula de aire tienen que hacer el extendido hacia un lado de una de las partes que se hizo la toma y hacia el otro lado de el otro extendido. Cuando usamos un cepillo, el extendido es en el mismo, vamos, no hay una división, pero lo único que sí debemos hacer aquí es que si nosotros hicimos nuestra toma rotando, por ejemplo, nuestro cepillo hacia la derecha, el extendido lo tenemos que hacer hacia la izquierda, o sea, de manera contraria, para que las células se suelten más hacia la laminilla, ¿sí? Y de ahí viene la parte de la fijación. La fijación es muy
importante y es fundamental en el proceso en el que la vamos a hacer. Si nosotros no fijamos adecuadamente esa muestra, cuando llegue al patólogo, el patólogo no va a encontrar nada. Entonces, para la fijación se puede hacer de dos maneras. Una es por inmersión, ¿sí? Y las otras es por un spray. La gran mayoría de los centros de salud tienen spray. Entonces, es muy importante, ¿sí?, que dentro de los 5 segundos posteriores se haga la fijación. ¿Cómo se hace la fijación? Existen estos vasitos, ¿sí? Estos vasitos tienen aquí una gradilla y esta tiene alcohol al 96%, y lo que vamos a hacer es colocarlas, ¿sí? Aquí las colocamos, las dejamos ahí y se fijan, ¿sí? Las células se fijan inmediatamente en la laminilla y listo. Y la otra es utilizando el spray, pero el spray hay que tener mucho cuidado y seguir las recomendaciones. Hay que tener una distancia de 20 centímetros, porque si ustedes lo acercan mucho al momento de soltar el spray van a barrer con las células. Obviamente ustedes no se van a dar cuenta y el problema va a ser cuando llegue con el citopatólogo para la lectura. Ahora, aquí hay que ver dos cosas. Su compañero reportaba algo que decía una muestra insatisfactoria. Hay que diferenciar los términos. Una cosa es una muestra inadecuada y otra cosa es la muestra insatisfactoria. La muestra inadecuada es la que por alguna razón no se puede leer. Estuvo mal rotulada, se rompió la laminilla, hicimos una citología y la paciente tenía menos de 3 días de que había terminado su periodo menstrual y está manchada de sangre, ¿sí? Hay una celularidad barrida como tal, o hacemos un barrido de la celularidad hacia el lugar donde están y entonces no pueden leer. Todas estas van para afuera. ¿Por qué? Por consideraciones técnicas. Entonces, una muestra inadecuada es algo que técnicamente se hizo mal y no se pudo leer, ¿sí? Tenemos además esta citología de base líquida. La citología de base líquida tiene muchas ventajas. Las más importantes es que preservan la celularidad de mayor condición. Ustedes van a ver, dice aquí, el porcentaje de células que pueden ser colectadas en una citología convencional es del 10 al 20%, y en la base líquida podemos colectar el 100% de las células. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es soltar, en la gran mayoría de los casos incluso se rompe el cepillito y se deja el cepillito ahí adentro. Entonces todas las células van a quedar flotando en agua y es más fácil que el patólogo pueda recuperarlas, ¿sí? ¿Cuál es la otra ventaja que tiene esta? Esta tiene la gran ventaja de que si encontramos evidencias de infección por VPH, ¿cuáles son las células características de infección por VPH? Los coilocitos. Entonces, cuando se encuentran los coilocitos, ¿sí?, esta nos puede servir además para correr pruebas de PCR y de identificación de VPH, la misma muestra. Con citología convencional eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces, aquí cuando se toma citología de base líquida, se le dice, si encuentras VPH, entonces vas a correr la tipificación y podemos saber qué tipo de VPH es el que estamos teniendo, por eso tiene sus ventajas. El problema es que el sistema no hace citología de base líquida, solamente hace convencionales. ¿Sí? Sí, claro, porque en el stage toman una cada día de San Juan, entonces ahí no hay problema. Ahora, en relación al reporte, aquí vamos a encontrar el otro término que va en función de la calidad de la muestra. Esta es una calidad de la muestra y vamos a hablar de si es satisfactoria o no. De hecho, el término satisfactorio va más para colposcopía. Colposcopía, y se trata de lo mismo. Aquí dice, es una calidad de la muestra adecuada. ¿Por qué? Porque tiene presencia de la zona, de las células de la zona de transformación. O sea, quiere decir que tamizamos el lugar correcto. Esto es muy importante porque cuando ustedes reciban una paciente que dice, aquí traigo un hiperpanicolado, doctor, para que lo vean, ¿verdad? Entonces, resulta que lo que vemos es aquí abajo y dice negativo para lesión intraepidural. No se preocupe, está todo bien. Pero si nosotros no revisamos aquí, nosotros vamos a encontrarnos con que algunos nos van a decir es inadecuado
inflamación y obviamente lo que él vio está negativo, pero no vio lo que tenía que ver. Entonces esa citología fue mal tomada y debe repetirse. ¿Sí? Eso es una condición muy, muy importante que hay que saber. Ahora, citología nos da más datos. Por ejemplo, nos da la posibilidad de saber el valor estrogénico, y eso nos sirve mucho en las pacientes con menopausia. Esta porción de la reacción inflamatoria también es importante porque decía su compañero, si la citología sale negativa, entonces la paciente se puede hacer su citología nuevamente en 3 años. Sí, pero Papa Nicolau tiene una clasificación muy específica que vamos a ver ahorita más adelante en relación a qué es realmente un negativo. Nos habla, por ejemplo, que hay flora bacteriana mixta, que eso es normal, hongos, ¿no? Aquí el Papa Nicolau nos puede servir para identificar algunas infecciones como Gardnerella, ¿sí? Algunos hongos, parásitos, y al final nos va a hablar y dice cambios celulares reactivos asociados a inflamación inespecífica, reacción inflamatoria de escasa cantidad, dice negativo para lesión intraepitelial. Todo esto es lo que tenemos que ver en la citología. ¿Qué errores tenemos en la toma entonces? A veces colocamos el espejo vaginal y la paciente tiene secreción. Lo correcto ahí es no tomar la prueba. Ahora, entendamos que a veces se tiene que tomar, porque si ustedes le dicen a la paciente, le voy a dar tratamiento para la infección y luego regresa, ya no va a regresar, ¿sí? A menos que sea una paciente realmente cautiva, de esas que ustedes sí saben que sí va a regresar, pues lo correcto es darle tratamiento primero para eliminar la inflamación, porque los cambios inflamatorios nos pueden dar falsos positivos. ¿Sí? Pues esa es digamos, la conducta correcta, que lo que tenemos que hacer ahí en esta situación. Entonces tiene que estar sin datos de inflamación, y la clasificación de la citología según Papa Nicolau es esta. ¿Cuál es el que no se debe o el que se debe citar a 3 años? El negativo clase 1, el que tiene ausencia de células anormales o atípicas. Pero el negativo clase 2, que es el 90% de las citologías que vamos a ver, que dice citología atípica pero con hallazgos inflamatorios, esta no puede mandarla a 3 años. ¿Sí? Ustedes vieron aquí, es cambios celulares reactivos, inflamación. ¿Este qué es? Este es un negativo clase 2. Entonces, esta paciente no se puede ir a regresar, porque estos datos inflamatorios que la paciente tiene no sabemos qué son, y pueden ser consideraciones iniciales que en 1 año puedan ya habernos dado una condición diferente. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que tenemos que tener en relación a los negativos. Y bueno, de aquí ya viene la citología sugestiva, la fuertemente sugestiva y la que concluye que tiene malignidad. Sin embargo, otra vez, muy importante que cuando la paciente llega con una citología positiva, hay que explicarle que lo que sigue es hacer otro tipo de estudio como la colposcopía para hacer una biopsia dirigida y realmente determinar. Puede ser que no tenga lesión o puede ser que incluso la lesión sea mayor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como tal. Y decíamos, ASCUS, ¿sí? Lo que va es una prueba no concluyente. Las guías dicen que requiere una nueva toma, pero que la gran mayoría, la verdad es que sería una paciente incluso candidata a que se vaya a una biopsia para determinar su condición real, ¿no? Sobre todo, tomar en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Hoy parece meme, pero no lo es. Preguntas número de parejas sexuales, que es la parte más importante, y entonces es una pregunta ya incontestable. Incluso tienes que ponerle como en los concursos, ¿no? Menos de 5, más de 10, ¿no? Para que más o menos se anime a contestar. ¿Sí? Entonces, los factores de riesgo son muy altos, como para que en este momento, digamos, una paciente que aparece con un ASCUS, digamos, que venga en 6 meses otra vez y se haga la cita. No, lo mejor es explicarle que debemos correr un estudio
completo para realmente saber qué es lo que tiene. ¿Dudas?